Un saludo cordial para todos, queridos hermanos. Estamos transmitiendo desde el santuario del Santo Niño de Atocha en Plateros. Aquí estamos con un hermano sacerdote que nos va a compartir su experiencia, el lado humano, el lado espiritual de un sacerdote. Buenos días, padre. Muy ¿Su bueno. nombre completo? Antonio Soto Guerrero, originario de Jalpa, Zacatecas. ¿A qué hora se levanta, padre? A las 5:30 de la mañana. La gente que viene a Plateros, ¿viene a buscar un milagro o viene a ver al niño de Atocha? Ambas cosas. ¿Usted fue monaguillo? Nunca, fíjense, es una cosa extraña, donde he visto que la mayoría de los sacerdotes han tenido esa experiencia litúrgica. Yo no fui monaguillo. ¿Y por qué entró al seminario? Quizá fue por el ambiente familiar que teníamos en casa. Mi madre, especialmente los dos, mi papá y mi mamá, eran muy cristianos, muy cercanos a la iglesia, y eso sin duda que fue teniendo el gusto por ello. Además, tengo un hermano sacerdote que ya murió, el padre Apolonio, que sin duda también el ejemplo de él me impulsó. ¿Cuántos años tiene de sacerdote? 37, lo estamos cumpliendo en este mes. ¿Qué obispo lo ordenó? Don Rafa, de feliz memoria, don Rafael Muñoz Núñez. ¿Usted cuida su salud física y mental? Sí, procuro, por ejemplo, caminar. La alimentación hay que cuidarla mucho. Y sí, procuro cuidarla. ¿El sacerdote le pertenece a Dios o al pueblo? A ambas partes. Yo pienso que el sacerdocio, y sabemos muy bien, no es una conquista, es un regalo. ¿Usted cómo ve a nuestra diócesis? ¿La pastoral es un proceso organizado o son puras ocurrencias? Miren, yo pienso que la pastoral hemos tratado siempre, todo el tiempo. A mí me han tocado ya 37 años de estar en esta diócesis y hemos visto muchas experiencias, pero yo sí veo que hay una columna vertebral, al menos las ideas, este modo de trabajar que quiere concretizarse pues en planes concretos. Pero a mí me parece que el esquema o la columna está hecha. Lo demás lo tenemos que hacer nosotros. ¿Hay algún impedimento teológico para que la mujer sea sacerdote? El único, bueno, yo no diría impedimento. Hay cosas que nosotros no podemos forzar en la iglesia. Y si el Señor no dejó establecido mujeres sacerdotisas o sacerdotes, no creo que debemos de violentar la teología. Eso sí, tenemos que ver esos nuevos roles que tiene que realizar la mujer en la iglesia y también en nuestra iglesia diocesana. Seguimos todavía teniendo mucho el esquema del varón masculino, pero que hoy en día se tiene que abrir un abanico muy grande a aquellos ministerios que sí pueden acceder las mujeres, aunque no tengan el sacerdocio. ¿Usted alguna vez ha aspirado o aspira a algo siendo sacerdote? Fíjate que no, es decir, verdaderamente yo me considero pues un pobre pecador, pero que aspira a ser santo. Es verdad que en la vida a veces Dios te va pidiendo cosas, no tanto de aspiraciones, sino te va pidiendo servicios que implican a veces violencia interior. Y eso hace que nosotros busquemos no aspirar a cosas ni a cargos, sino a hacer un servicio generoso. ¿Qué opina de los obispos en México? Mira, son pastores de su tiempo. Yo a veces pediría un poco más de, nosotros decimos parresía, pero de injundia, dice la gente. Un poco más de valentía para afrontar hoy problemas que se necesita una palabra muy valiente en medio de esta crisis que estamos padeciendo. A veces se ve que no hay la suficiente o valentía, se llama aquí prudencia, para decir ciertas cosas, pero
saben ustedes, con este gobierno, este sexenio, no ha habido enfrentamientos, pero a veces no ha habido enfrentamientos por esa pasividad. Estamos calmados, cada quien hace lo que puede, lo que hace, pero a veces hace falta, y yo lo sé que a veces no es tan fácil, pero hace falta hablar con un poco más de enjundia, de valentía y afrontar problemas muy serios que están padeciendo hoy muchos de los cristianos de México. ¿Algún sacerdote influyó para que usted fuera sacerdote? Sí. En aquel tiempo el obispo que teníamos, don Rafael, es un hombre bondadoso, inspiraba una grande confianza y también un deseo de veras de seguir estas huellas, este camino. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción como sacerdote? Ay, Dios mío, miren, ha sido el ministerio pastoral. A mí me ha gustado mucho. Es verdad que estuve mucho tiempo fuera de la diócesis. Casi 20 años, 19 años. Primero como formándome en Roma, en la universidad, y luego después con un servicio en la Santa Sede con el don Javier Lozano, que fue obispo de esta diócesis, y fueron momentos muy agradables, ciertamente. Yo veo que todos los momentos han sido agradables, pero el servicio pastoral y también el servicio magisterial, el ser maestro, me ha ayudado también mucho. ¿Qué espera la gente hoy de un sacerdote? Mire, que le dé esperanza, que lo atienda, que tenga un momento para ellos, que haya la amabilidad y también el tiempo para que puedas darle una esperanza para su vida. ¿Cuántas horas trabaja un sacerdote? Eso depende mucho. En el tiempo de la pandemia nos ha dado oportunidad de trabajar lo mínimo y es una desgracia. Pero un sacerdote, bueno, yo digo que al menos 8 horas debe de trabajar en la jornada, ¿sí? Más o menos. ¿Al sacerdote le pagan por ser sacerdote? No, sino que recibe lo necesario para que pueda desarrollar su ministerio. Y en eso nosotros le llamamos una congrua, pero no se le paga por ser sacerdote. ¿Usted se considera un sacerdote renovado y actualizado? Trato de hacerlo, sobre todo con el estudio, con la actualización, procuro hacerlo y me considero que al menos actualizado. Aparte del coronavirus, tenemos otra pandemia, el suicidio. ¿Por qué se están suicidando los jóvenes? Hoy falta esperanza, mucha esperanza. ¿Y por qué no hay esperanza? Porque falta la confianza en Dios nuestro Señor. No nos abrimos a esa dimensión que va más allá de esto mundano. Y es que nos hemos mundanizado tanto. Y también la pandemia nos ha hecho llegar a extremos tanto de miedo, de desesperación, de desconfianza, que nos falta otra vez volver a las fuentes, es decir, volver a la esperanza cierta de que hay un Dios que vela por mí, que me ama y que ha dado la vida por mí. ¿Usted ayuda a sus ovejas a resolver sus problemas? Procuro hacerlo. Ya ven que en muchas ocasiones lo que nosotros podemos hacer es escucharlos, atenderlos de esa forma. Y muchas veces es abrirles a otras dimensiones, abrir a otras ventanas, que ellos mismos puedan resolver sus propios problemas. El Papa Francisco dijo que los sacerdotes son burócratas, fríos y dogmáticos. ¿Usted está de acuerdo? No todos. Ahora recuerden que el Papa habla a nivel universal. Y sí, habemos ciertos momentos en donde podemos caer en esos errores. Pero yo veo que también, y más en la diócesis, tenemos gente buenísima, ejemplos claros de grandes sacerdotes que han gastado y desgastado su vida por el bien de sus hermanos. Y les puedo dar ejemplos muy grandes. Y también de los jóvenes, también hay gente muy entusiasta que yo veo que también le pone todos los kilos, todo el entusiasmo para trabajar. Por eso, sí, puede haber
eso que ha dicho el Papa, porque él ha visto a nivel universal. Y en ciertos lugares sí podemos saber y ver que existen estos defectos en los sacerdotes. El Papa Francisco también señala y dice que no sean sacerdotes aislados. Yo le pregunto, ¿es sospechoso un sacerdote que no trabaja en equipo? Yo diría que sí. Es decir, que no ha comprendido bien su papel como sacerdote diocesano. Fíjense que nosotros tenemos esta grande ventaja que somos sacerdotes diocesanos y nuestro carisma es ese, precisamente la comunión, la caridad pastoral que se llama ahora y que es trabajar con los demás y trabajar también de manera personal, pero siempre unido a los demás, que eso es muy importante. ¿Cómo le gustaría que fuera el señor obispo? Cada uno tiene su propio modo de ser. En lo que nosotros le podemos pedir, vamos a pedirle a don Sigifredo que sea más serio, por ejemplo. No es su modo de ser. Entonces hay cosas que ya una persona tiene naturalmente, es su modo de ser. No podemos violentar a una persona para pedirle que cambie modo de ser. Yo quiero que camines derechito. No, yo quiero que por favor te peines para atrás o hagas otra cosa. No, yo diría, hay cosas que nosotros tenemos naturalmente, que no podemos cambiar. Alguien que es corajudo será corajudo toda la vida, pero puede moldearlo. Pero lo que sí, aún lo que todo se le pide a un obispo, que sea padre, que sea pastor, que sea hermano. Yo creo que tenemos esas cualidades en nuestro obispo, que él también lucha también por serlo verdaderamente. ¿Usted está convencido de lo que predica? Fíjate que sí, es una de las cosas que a mí me han gustado. Y fíjate que cuando en estos días que ha habido grandes asesinatos aquí en Plateros, y que uno tiene que predicar la esperanza ante el miedo, ante la desesperación, ante el llanto de la gente, y uno tiene que predicar la esperanza. Y digo, es que yo he sido ordenado para esto. Dios me ha llamado para darle esperanza a mis hermanos. Y yo creo que si no estoy convencido de aquello que digo, nadie me va a creer. Yo digo que sí, que yo soy, en mi larga vida sacerdotal, sí ha habido momentos de duda. Son momentos ahora de madurez, donde uno predica lo que verdaderamente cree. ¿Los católicos son ignorantes? No. Yo diría que a veces poco instruidos, pero no ignorantes. ¿En qué me refiero a esto? Yo aquí en el santuario he visto la grande sabiduría de la gente que viene aquí a Plateros. Son sabios porque a lo mejor no sabrán ni leer, pero sabe pedir aquello necesario, y eso es sabiduría. ¿Usted cree en el gobierno? Miren, sí creo en el gobierno. Cuando usted se equivoca, ¿pide disculpas? Con mucha dificultad, sí. Sobre todo porque nosotros como sacerdotes nos sentimos así como en un pedestal y es difícil también pedir las disculpas, pero trato de hacerlo. ¿Usted predica lo que la gente quiere escuchar? A ver, no tanto. ¿Se predica a sí mismo? Sí, en ciertos momentos sí. Sobre todo en la mañana cuando medito, cuando hago mi oración, trato de eso, de pedirle, Señor, a mí, esto que voy a predicar, ¿cómo me lo aplico yo? ¿Usted le sirve a la gente o le sirve a Dios? A ambos. Porque sirviendo a Dios, sirvo a la gente. ¿La gente lo ha criticado? Sí, cómo no. ¿Y le afectan las críticas? Un tiempo me afectaban más. Poco a poco uno se va haciendo como que más realista y también más sacerdote. ¿Un sacerdote se deprime? Sí, cómo no. Y yo he visto a varios depresos, deprimidos. Pero
es por las crisis que tenemos. Y las causas de esas crisis son, pues, falta de confianza, falta de oración y el aislamiento que nosotros mismos provocamos. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad en su vida sacerdotal? Afrontar los compromisos que me daban, especialmente la primera vez cuando tuve que irme a Roma, sacar una licencia y luego un doctorado. Ese es un trabajo arduo, sobre todo porque no confiaba mucho en mis capacidades, porque me parecía una tarea ardua, pero la pudimos sacar. ¿Qué es el celibato? Saber cuál es la cosa más grande. Y en este caso es un amor más grande a Dios que me ha amado también más a mí para dar un servicio mejor. ¿Qué es lo que más le gusta de lo que hace? Platicar con la gente, confesar y sobre todo a mí un ministerio que me ha gustado mucho, los enfermos. No se imaginan cómo me causa un gusto grande porque la satisfacción y el agradecimiento que un enfermo te da cuando has hecho un servicio a él. ¿En la Iglesia Católica hay corrupción? Sí, sí hay, cómo no. Y corrupción desde nosotros, cuando en lugar de cuentas hacemos cuentos, ¿verdad? Cuando no administramos bien, cuando manejamos a nuestro antojo ciertas cosas administrativas, por ejemplo. O también cuando nosotros propugnamos un cierto ambiente de chisme que es muy frecuente y sobre todo en las redes sociales, ya ven. Nosotros parecemos a veces un molino en esas redes sociales donde hacen daño a los demás. ¿Callar o tolerar la corrupción es un pecado grave? Yo digo que sí, pero hay que ser prudentes. Hay que denunciarla, pero también con prudencia, porque no podemos solamente echar el caballo encima a las personas, sino hacerlo con prudencia. ¿Cuál es la persona que más admira en la vida? Uno de los que he admirado mucho es a mi papá. Primeramente, claro, a mi mamá también, pero a mi papá porque me enseñó tantas cosas y ahora, en esta edad de madurez, he comprendido mucho las grandezas de sus enseñanzas. ¿Qué opina de sus compañeros sacerdotes? Grandes amigos, ¿eh? Hemos hecho especialmente los de generación, yo hablo de ellos. Hemos hecho un ambiente muy bonito que a mí me ha gustado mucho. Y en este tiempo, en esta edad, nos hemos juntado incluso para celebrar nuestros aniversarios y todos los demás. Con los compañeros sacerdotes del decanato, óptimo, porque hemos trabajado muy bien y nos hemos integrado de una forma que yo estoy feliz porque hemos encontrado puntos en común a pesar de las diferencias de nosotros. ¿Cuál es el peor pecado de un sacerdote? Perder la esperanza. ¿Usted cómo sabe que Dios lo escogió para ser sacerdote? Mira, hay ciertos parámetros o ciertos signos que te hacen que te sientas contento, o sea, que sientas felicidad en lo que haces. Y eso es el mejor signo, cuando te sientes, ya cuando te molestas de todo, cuando no hayas tu lugar, pero, o sea, cuando yo siento gusto por lo que hago. ¿El sacerdote puede predicar lo que él piensa? Sí, y tenemos mucha libertad para ello. Predicar lo que él piensa, basado también en una recta conciencia. ¿Una mujer divorciada puede ser catequista? Sí, porque hay muchas circunstancias. Y miren, en mi larga vida de sacerdocio, yo lo he visto, sí puede ser, claro que sí. Sobre todo cuando se conoce su situación, sí lo puede ser. ¿Cuál ha sido el día más feliz de su vida? Han sido varios, pero sin duda uno que recuerdo con mucho agrado es el de mi ordenación. ¿Usted se ha sentido solo? Mire, no me he sentido solo. ¿Usted llora? Sí, cómo no. Y a veces ha habido momentos de llanto por la alegría y también de llantos por el dolor. Cuando murieron mis padres, cuando mi hermano Apolonio, el padre, también murió. Sí, son momentos de llanto. ¿Qué es lo que más le enoja como sacerdote?
tiene doble cara y cuando yo sé que habla mal de mí y que presenta otra cara, y aquellos también que no aman su sacerdocio en este caso, o que son falsos en su modo de ser para con los demás, especialmente para conmigo. ¿Qué es más peligroso, el diablo o la ignorancia? Pues van pegados, porque fíjense, al diablo le dicen el mentiroso por excelencia. Yo diría que son ambas, porque muchas cosas de la mentira provienen del demonio. ¿Cuál es la virtud más grande que debe tener un sacerdote? La alegría. Estar alegre, porque yo digo que ser alegre es la virtud más grande, porque demuestra que estás equilibrado en lo tuyo. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? En ciertos momentos preocupación, ¿sí? Pero cada vez uno que va pasando el tiempo se va convenciendo, madurando para prepararse a este trance. ¿Y le tiene miedo a la vida? No, a la vida no. Vieran que uno que quisiera. Miren, quien es alegre no le tiene miedo a vivir, al contrario. Uno dice, cuanto más me deje el Señor, yo aquí estoy preparado. ¿A un sacerdote se le cree más por lo que dice o por lo que calla? Antiguamente se decía que el sacerdote era muy prudente porque no hablaba. Yo diría que tenemos que equilibrar ambas cosas. Hablar cuando sea necesario para no ser perro mudo, como decían los santos padres, y también callar cuando es necesario callar. Muchas veces tenemos que hacer ambas cosas. ¿El sacerdote no se ha convertido en un funcionario de Dios? No, sobre todo con nosotros no. En Zacatecas no son funcionarios. En Zacatecas el sacerdote sigue siendo un líder, pero un líder espiritual, un padre, ¿no? Y no es un funcionario. ¿Para usted qué es el amor? El amor es la donación y es la expresión más grande del ser cristiano. ¿El sacerdote debe estar más cerca de la gente o más cerca de Dios? De ambos. Es lo mismo. Miren, quien está cerca de Dios no puede estar alejado de la gente y al revés. Con la gente me lleva a Dios. ¿Algo que no le guste de la gente que anda en la iglesia? Dios mío, pues son muchas cosas. Aquellos que quieren acaparar varias funciones, o aquellos que se quieren apoderar del padre o de la iglesia. ¿La fecundidad de un sacerdote depende de lo santo que sea? No. Miren, y también entender que es ser santo, ¿sí? Santo no es estar con los ojos volteados arriba, sino hay unos que son muy humanos y que también edifican grandemente la comunidad. Por eso hay que entender que también, humanamente hablando, son santos también. ¿Una parroquia renovada depende de un sacerdote renovado? Digamos que sí, pero no en todo, porque va a depender mucho de la gente y de la disposición de la gente para esa renovación. ¿El sacerdote es un hombre de comunión? Sí, porque él será un pecado muy grande cuando el sacerdote divide, y estamos llamados para ser individuos, personas de comunión. ¿Y a usted cómo le va de pandemia? Es una cosa, les va a parecer extraño, pero en Plateros no nos hemos contagiado los sacerdotes, y somos 5 sacerdotes aquí, y al menos no hemos tenido ningún síntoma ni nada. Y esto es extraño, sin duda, claro. El Santo Niño es el que nos protege, pero también ha habido los cuidados. Pero fíjense ya, y luego el trato con la gente. Incluso el mismo señor obispo nos dice, es que a lo mejor pasaron asintomáticos, probablemente, pero la hemos tomado con mucha seriedad, pero también agradecemos a Dios que no nos hemos contagiado. Dios es el creador de lo visible y lo invisible. ¿Dios creó el coronavirus? No lo creo, ¿sí? Esto es parte, y lo entendemos nosotros muy bien. Son cosas que llegan y que nosotros tenemos, a la luz de la fe, interpretarlas. Ya se está vacunando la gente, pero
¿Cómo le va a quitar usted el miedo a las personas? Miren, qué bueno que lo están vacunando, pero también hacerles ver que no va a ser simplemente el vacunarte el que te va a quitar la pandemia, sino va a ser el que adquieras un nuevo modo de actuar y de trabajar. Porque la vacuna es buena, porque quizá te va a disminuir mucho la intensidad del virus para que no te mate, pero te tienes que seguir cuidando. ¿Qué le diría usted a una persona que está quejosa y enojada de que le pidió al Santo Niño de Atocha que no se muriera una persona de coronavirus y se murió? Miren, es hacerles ver de una forma mucho más amplia el plan de Dios. Y decir que en el plan de Dios hay veces que hay cosas que Él va a tolerar por el bien de nosotros. Y a veces ese bien de nosotros estaba este hecho doloroso que te pasó a ti. Y es también darle la esperanza cierta de que Dios verdaderamente no ha dejado de amarte y que ese signo no es para castigo tuyo, sino para que tú interpretes de una forma positiva qué te quiere decir el Señor. ¿Qué opina de los jóvenes de hoy? Son buenos. Miren, yo me he encontrado con de veras lo abierto, lo hambrientos que están de Dios y que necesitamos también nosotros alentarlo, pero que son como todos los tiempos, son gente de este tiempo y que también tenemos que buscar la forma de animarlos a vivir su juventud. ¿Qué es lo que más le da fuerza a usted? La oración en la mañana que hago, también la confianza que me dan los compañeros, la alegría que veo en la gente que llega aquí, eso me da mucho ánimo. Y de ver la fe que a veces a mí me falta y que ellos traen para recargarme las pilas. ¿La iglesia debe apostar más por la pastoral social o por la espiritualidad? Miren, es que van unas cosas, no podemos separar uno. Marta y María, es lo mismo. Son dos aspectos de una misma realidad. Miren, un tiempo, aquí en la diócesis, lo dimos mucho por lo social, pero nos fuimos a un extremo, que nos hicimos tan socialistas que nos olvidamos un poco de esa espiritualidad. Ahora hemos vuelto al otro lado, que mucha espiritualidad y poca pastoral. Pues hace falta conjuntar las dos cosas. Un hombre muy espiritual es el que es un excelente pastor. Y un excelente pastor no puede dejar sin estar en comunicación con Dios, que llamamos espiritualidad. Bueno, ahora le voy a hacer algunas preguntas rápidas. Es responder una u otra de las dos o lo que le salga primero. ¿Pensar o actuar? Actuando, pensando. ¿Fe o razón? Unidas en una misma pastoral. ¿Tequila o whisky? Un tequilazo. ¿Izquierda o derecha? Yo diría centro. ¿Lectura o deporte? Ambas cosas. Ambas cosas. ¿Escuchar o predicar? También yo no estoy por una sola. El que escucha también predica. ¿Usted estudia más de 2 horas al día? Yo creo que un poquito menos, a veces más. ¿San Agustín o San Francisco? Ay, ambos. Agustín es el muy humano, pero Francisco es el humilde que nos ayuda a centrar nuestra atención en lo que es importante. ¿La última vez que leyó la Biblia? Cuando estuve en Roma. ¿Reza más de 1 hora al día? Y incluyendo todo lo que hago, sí. ¿Un sacerdote que no reza es malo? Le falta una cosa importante, fundamental. ¿Es mejor tener salud o tener paz? La salud te da paz. ¿Cuál es su miedo más profundo? A no responder como sacerdote a las expectativas de mis fieles. ¿Cuál es su mayor fortaleza? El sentirme que hay un Dios que siempre me ha amado y nunca me deja de amar. ¿Su mejor recuerdo del seminario? Ay, los momentos de deporte y luego también los momentos de espiritualidad,
que tuvimos ahí. ¿Usted sabe cocinar? Sí, cómo no. ¿Ser fiel o ser feliz? Son ambas cosas. Yo creo que quien tiene fidelidad a su vocación va a ser feliz. ¿Conservador o liberal? Muchos me dicen que soy muy conservador, pero yo digo que también hay ciertas cosas que me llevan a la liberalidad. ¿La vida es justa? Sí, es justa la vida. ¿Usted cree en la psicología? Sí, cómo no, es un ambiente, es una disciplina muy necesaria para nosotros. ¿Usted ha ido al psicólogo? No he ido. No. ¿Ha dudado de Dios? Sí, en el tiempo del seminario, fíjense. ¿Ha dudado de sí mismo? Algunas veces, fíjense, alguna vez. ¿Oración o acción? Juntas. ¿Su mayor diversión? Dedicarme a la agricultura, oigan, aunque sea cultivar, aunque sea mazorcas ahí. ¿La iglesia puede existir sin sacerdotes? No. ¿Su comida preferida? Chiles rellenos. ¿San Pedro o San Pablo? Son los dos, espada y fidelidad. ¿Qué es lo que más le cuesta hacer? No lo sabría decirles, oiga. ¿Inteligencia o experiencia? No, las dos, porque la experiencia te da inteligencia. La inteligencia te ayuda a tener una experiencia mucho más grande. ¿Ser inteligente o ser bueno? No, es mejor ser inteligente, porque son buenos para nada a veces. ¿Su mayor placer? Descansar, sobre todo en las tardes, cuando ya uno termina la labor. ¿Se debe obedecer algo injusto? Miren, eso depende, ¿no? Hay veces que hay injusticias que de repente no las entiendes, pero después las entenderás, sí. ¿A los buenos sacerdotes siempre les va bien? Todo sacerdote le va bien, a todos. ¿Benedicto XVI o Francisco? Los dos, y a los dos los conocí muy bien. ¿El rancho o la ciudad? Eso va a depender mucho de tus cualidades. ¿Sí? Yo diría que donde quiera puede ser, porque donde quiera puede servir. ¿Usted se confiesa? Sí, cómo no. ¿Cada cuándo? Más o menos cada mes. ¿Amar o ser amado? Los dos, porque si nomás soy amado, soy un egoísta. Y si nomás amo, también soy egoísta, porque busco mi propio placer. ¿Usted es feliz? Sí, me siento feliz. ¿En su vida encontró lo que buscaba? Fíjense que sí. Sí. Bueno, pues agradecemos al padre Toño Soto, un sacerdote muy docto, muy inteligente, muy humano, un gran maestro del seminario. Y bueno, ya nos compartió que estuvo muchos años en Roma. Sin duda es un placer y una riqueza sus comentarios que nos comparta aquí en este gran santuario del Santo Niño de Atocha. Algo que quisiera decirnos, ¿no? Que nada más que hoy hemos hecho un recorrido aquí, pero en este santuario tan bonito, donde el canto principal dice: de rodillas entremos, hermanos, pues de rodillas también el sacerdote va a encontrar su propia identidad y su felicidad también. Bueno, pues aquí el padre Toño Soto los espera con mucho gusto en el Santuario de Plateros, a todos, en Fresnillo, Zacatecas, y muchas gracias y Dios lo bendiga. Gracias, muchas gracias.